en el libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Y vamos a leer el verso 10, por favor. Filipenses, capítulo 3, verso 10. Este versículo nos habla del anhelo del corazón del apóstol Pablo, que tenía muchas cosas de las cuales gloriarse, pero decía que todo lo tenía por basura con tal de ganar a Cristo. Y dice en este verso, dice, a fin, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo tenía el anhelo de conocer a Jesús, de conocerlo en todas las áreas, pero también dice de conocer el poder de su resurrección. Mi meditación hoy va dirigida o va titulada así: el poder de su resurrección. Nadie jamás ha resucitado como Jesús resucitó. Si usted visita las tumbas de los líderes religiosos de cualquier secta, de cualquier religión, inclusive de las más grandes del mundo, los restos, dicen aquí, yacen los restos de fulano de tal, ¿verdad? Pero la gente que ha ido a Jerusalén, ha ido a Israel y visita la tumba, ve que hay una tumba vacía. Entonces la diferencia entre la tumba de Jesús y todas las demás tumbas es que la tumba de Jesús está vacía. Amén. Está visitada por los restos que no están ahí. Las demás son visitadas por los restos que están ahí. Entonces yo creo por eso el apóstol Pablo decía: yo quiero conocer el poder de la resurrección. Y hay muchos beneficios del poder de la resurrección, pero yo quiero hablar de 4 particularmente que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Primeramente, quiero decirles que qué se necesita para poder experimentar el poder de la resurrección. Hay una historia en la Biblia, la historia de Lázaro. ¿Han leído la historia de Lázaro? Amén. Lázaro experimentó el poder de la resurrección y quiero leerla. Dice así, está en el libro de San Juan capítulo 11 verso 38 al 43. San Juan capítulo 11 verso 38 al 43 dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lo primero que tenemos que tener nosotros para experimentar el poder de la resurrección es haber muerto. Haber muerto. Y en el sentido figurado, en el sentido espiritual, haber muerto a nuestros delitos y pecados. Amén. Amén. Dice Colosenses 3 del 5 al 7: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Colosenses 3 del 5 al 7. Hacer morir. Entonces, para poder experimentar el poder de la resurrección, necesitamos primero morir. ¿Morir a qué? A nuestra carne, al pecado, a toda esta lista de cosas que están aquí, porque mientras uno no muera a la carne, nunca va a experimentar el poder de la resurrección. El mismo apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, tenía mucha religión, hacía muchas cosas, era maestro de la ley, era fariseo de fariseos, eran muchas cosas, pero no había tenido la experiencia de conocer a Jesús resucitado.
Cuando conocemos a Jesús resucitado, cambia toda nuestra perspectiva. Cuando encontramos a un Jesús que vive por los siglos de los siglos, nosotros entonces nos sentimos acompañados, ¿verdad? Qué triste, qué lamentable es que mucha gente tenga un conocimiento de un Jesús muerto, que está imposibilitado porque está atado todavía a una cruz, ¿verdad? Pero el Cristo que nosotros conocemos es un Cristo que resucitó y que nos quiere participar del poder de su resurrección. Y cuando nosotros resucitamos, si usted ya se bautizó, usted sabe que es una figura de sepultar el viejo hombre y de resucitar en virtud de una vida nueva. Resucitar en virtud de una vida nueva. Entonces, lo primero que necesitamos para poder experimentar el poder de la resurrección es morir el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de sus pecados. La segunda cosa que tenemos que hacer para poder experimentar el poder de la resurrección es ser sepultados. Ya dijimos que la sepultura significa el bautismo, ¿verdad? Después de creer en Cristo, el siguiente paso, ¿cuál es? Bautizarse. Creer y ser bautizado. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y para poder experimentar el poder de la resurrección necesitamos ser sepultados. ¿Y qué significa ser sepultados? Significa renunciar al viejo hombre, totalmente enterrarlo, ¿verdad? Enterrarlo. Y eso nos habla de una consagración. La consagración es dedicarse 100% a algo. Cuando alguien ha experimentado el nuevo nacimiento, entonces lo que quiere hacer es dedicarse a Jesús, ¿verdad? Dedicarse a su palabra, dedicarse a cumplir sus mandamientos. Entonces, si usted quiere experimentar el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo necesitamos consagrarnos, sepultar el viejo hombre, que ya no se levante más. No que un ratito sirvo al Espíritu y otro ratito sirvo a la carne. No, debo consagrarme a servir a Cristo, al Espíritu, ¿verdad? La tercera cosa que tenemos que hacer para poder experimentar el poder de la resurrección es oír la voz de Dios. Porque Jesús le habló a Lázaro, le dijo: Lázaro, ven fuera. Oír la voz de Dios. Y eso es a través de la palabra, ¿verdad? Cuando usted lee la Biblia, oye a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en lugares oscuros, ¿verdad? Entonces, la tercera cosa que hace cada persona que quiere experimentar el poder de Dios es que escucha la palabra de Dios. ¿Por qué muchos no los escuchan? Porque no son de nosotros, dice la Biblia, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad?, que la mayoría de nosotros no nacimos o no nacieron en un hogar cristiano, ¿verdad? Y cuando le hablaban de Cristo, ¿cuál era su reacción inmediata? Muchas veces era rechazo, ¿verdad? Rechazo. No me hables ahorita de eso. ¿Por qué? Porque el que no es de Dios no escucha la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, para experimentar el poder de la resurrección necesitamos oír la voz de Dios, conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras recibieron autoridad cuando Jesús resucitó, porque se cumplieron las Escrituras, y las Escrituras son fidedignas, las Escrituras son dignas de confiar, porque es la palabra de Dios. Amén. Y Lázaro oyó la palabra de Dios, ¿sí? Oyó la palabra de Dios. Pero la cuarta cosa que tenemos que hacer para poder experimentar el poder de la resurrección es obedecer. Porque Lázaro hizo lo que Jesús le mandó, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? Sal fuera. Sal fuera. Y salió. ¿Y qué significa salir fuera de la tumba? Significa es abandonar el mundo de los muertos, ¿verdad? Abandonar el mundo de pecado, ¿no? De pecado. Sal fuera. Dice la Biblia que si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto está en Colosenses capítulo 3, del verso 1 al 3. Obedecer. Entonces, 4 cosas para poder experimentar el poder de Dios. Una, morir. Ser sepultado, escuchar la voz y obedecer la voz. No solamente escucharla.
Si nosotros hacemos estas 4 cosas, nosotros estamos listos, estamos dispuestos, estamos puestos para experimentar el poder de la resurrección. El poder que quería conocer el apóstol Pablo, diciendo, con tal de conocerlo, y el poder de su resurrección, y aún él quería participar de los padecimientos de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Qué interesante. Pero, ¿en qué consiste este poder? ¿En qué consiste este poder para experimentarlo? Primero consiste en salvación. Romanos capítulo 10, verso 9, dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. No hay salvación en ningún otro lado. Es más, dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, el poder de la resurrección es un poder para salvación. Solamente en Cristo hay salvación, hermanos. Qué triste es que hay mucha gente equivocada, ¿ah?, buscando salvación en otros lados. Por eso Jesucristo dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. La salvación, según el mismo apóstol Pablo, en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y lo dice: a todo aquel que cree. Esta salvación está al alcance de todos, pero no todos lamentablemente la experimentan. Solamente los que han conocido el poder de su resurrección, el poder de la resurrección. Así es de que el primer beneficio del poder de la resurrección, del cual podemos estar bien seguros que estamos experimentando, es la salvación de nuestras almas. ¿Amén? El perdón de nuestros pecados. Usted y yo podemos estar bien seguros de eso. Si usted le pregunta a una persona que practica una secta: ¿estás seguro de que eres salvo? Va a decir: pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor después de que ande predicando casa por casa, a lo mejor después de que haga obras buenas, a lo mejor después que haga esto y haga aquello, porque no hay ninguna seguridad. Pregúntele usted a alguna persona que practica alguna otra secta: oye, ¿y tú eres salvo? El único que puede decir, o los únicos que podemos decir que sí, somos salvos, somos los que hemos conocido el poder de la resurrección. Amén. Por fe. Porque dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Por fe somos salvos, ¿sí? Somos salvos de la ira venidera, somos salvos de la muerte, somos salvos del pecado, somos salvos de muchas cosas. Entonces, el poder de la resurrección que el apóstol Pablo quería conocer, nosotros ya lo conocimos, y está manifiesto en nuestra salvación. La segunda área en la que podemos experimentar el poder de la resurrección es en la sanidad física, la salud física. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Dice así la palabra de Dios: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Segundo beneficio del poder de la resurrección es que usted y yo podemos ser sanos físicamente. Dice aquí la palabra de Dios en nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? O sea, este cuerpo que se va a morir puede ser vivificado. ¿Por qué puede ser vivificado? Por el espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, ¿quién vino a morar en usted? El Espíritu Santo. Entonces, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Amén. Ese Espíritu Santo fue el que levantó de los muertos a Jesús. Amén. Y ahora mora en nosotros. Amén. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, entonces el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Imagínense todo lo que tuvo que vivificar Jesús en el cuerpo de Lázaro. ¿Qué le dijo Marta? ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Sí, que no mueva la piedra porque ya tiene 4 días. Ya hiede. Como cuando ya nos vayamos por 4 días, ¿verdad? No, ya estaba peor, ¿verdad? Porque estaba en descomposición. Y si Jesús fue capaz de un cuerpo en descomposición resucitarlo,
¿qué no puede poner un páncreas nuevo, un riñón nuevo, Amén. un corazón nuevo? Amén, como lo hemos experimentado muchos en nuestro cuerpo, que Dios ha hecho un milagro de salud. ¿Cuántos tienen esa experiencia? Que Dios nos ha sanado de algo. ¿Sí? Podemos tener la seguridad de que fue el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Los milagros todavía existen. Los milagros existen. Y si usted tiene fe, ¿verdad? Esa fe, sin dudar, ¿verdad? Va a hacer lo que usted pueda ser sano milagrosamente. Cosas que ni los médicos entienden, ¿verdad? Cuando los médicos ven algo, como aquí tuvimos la experiencia de nuestra hermana Jesucita, precisamente que estuvimos visitando estos días, que ella estuvo enferma de diabetes, pero también tenía discos de la columna desviados, no podía caminar perfectamente, correctamente. Y oramos por ella, aquí un día martes me parece, y en la semana ella fue al hospital para checarse la glucosa, y dijeron, usted no tiene nada. ¿Cuántos saben que la diabetes es incurable? Según la ciencia, ¿verdad? Es controlable, pero no curable. Pero ella le desapareció de los estudios, ¿verdad? Y los médicos decían, pues estos no son de usted, son de alguien más, ¿verdad? Después fue a hacerse una radiografía de su columna y tenía la columna perfectamente limpia. Gracias a Dios. El poder de la resurrección puede hacer eso, hermanos. Amén. ¿Sí? La ciencia, creemos que Dios usa la ciencia, y Dios usa muchas veces los médicos para sanarnos, ¿verdad? Dios hizo las hierbas, por ejemplo. Dice Génesis que Dios puso las plantas para la salud de las naciones, ¿sí? Podemos echar mano de muchas cosas de estas. Cuando un profeta se enfermó, dijeron que le hagan una masa de higos, ¿verdad? Y que se la pongan donde está enfermo, porque Dios también usa eso. Jesús usó lodo para sanar, ¿verdad? Al ciego. Es decir, hay muchos elementos que pueden ayudarnos para la salud, pero al final el que hace el milagro es Dios. Pero no me estoy refiriendo a este tipo de milagros, me estoy refiriendo a los milagros sobrenaturales, que la misma ciencia no puede decir qué pasó en la persona, ¿verdad? Esos milagros sobrenaturales solamente los hace Dios. Nuestra hermana Andrea, recuerdo bien a la hermana Andrea, que es la mamá de nuestra hermana Magdalena, que es pastora ahora allá en Mazatlán, Oaxaca. Ella vino aquí con un problema de corazón. Le dieron días de vida, le contaron los días de vida, dijo, tienes tantos días de vida. Entonces ella se acercó a Dios, oramos por ella, y entonces le dijimos, pues vaya al médico, chéquese a ver cómo está, porque también los milagros de Dios se deben de certificar, ¿verdad? Para que la gente crea, no por causa de nosotros creemos, pero hay muchos que son incrédulos, ¿verdad? Necesitan ver un certificado. Y fue y le hicieron un electrocardiograma y dijo, oye, usted tiene un corazón de quinceañera. ¿Qué pasó? No, pues no sé. Oraron por mí y ya les empezó a testificar a los médicos. Y Dios le dio muchos años más de vida. Amén. Después de que le habían dado unos días de vida solamente. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que el poder de la resurrección de Jesucristo nos va a sanar físicamente. Amén. No solamente nos va a salvar de nuestros pecados, sino que también nos va a sanar, porque dice Isaías 53 que por sus heridas ya fuimos nosotros curados. Amén. El tercer beneficio del poder de la resurrección es que nos da poder contra el diablo. Nuestro adversario se llama el diablo, ¿sí? Es nuestro adversario. Todos tenemos una lucha contra el enemigo. Efesios capítulo 1, verso 20 al 23. Dice así, Efesios capítulo 1, verso 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El poder de la resurrección operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios, pero también lo puso sobre todo principado. ¿Cuántos saben que los malos se organizan más a veces que la iglesia, ¿no?
existe el crimen organizado. El diablo está organizado porque tiene un organigrama. Está principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Son 4 niveles, por decirlo así, ¿no? Los principados están sobre países, ¿no? Como podemos decir, en la política está el presidente, está un gobernador de un estado, después está el presidente municipal y todos los servidores públicos, ¿no? Así el diablo está organizado. Tiene principados en ciertos lugares, pero tiene potestades en otros lugares, ¿verdad? Todo principado y potestad, todo eso está en el organigrama de Satanás, pero ¿sabe qué? Que Jesús está sobre ellos. ¿Amén? Amén. Sobre ellos. Y Jesús, dice la Biblia, que exhibió públicamente a Satanás triunfando sobre él en la cruz, clavando todas las acusaciones que había contra nosotros, ¿verdad? Clavándolas en la cruz y resucitando para nuestra justificación, para nuestra redención. Entonces el tercer beneficio del poder de la resurrección es que tenemos autoridad sobre el diablo. Amén. ¿Qué hizo Jesús cuando iba a ascender al cielo en la gran comisión? Les dijo: estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos, ¿qué van a hacer? Sanarán. Poder para sanar, ¿sí? Poder para sanar. Dios nos da ese poder a nosotros a través del poder de la resurrección. Amén. Usted y yo, dice, somos enviados a poner las manos sobre los enfermos. Cuando el Señor les habló a sus discípulos, dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces usted y yo tenemos poder contra el enemigo. En días pasados una persona se acercó a mí y me dijo: pastor, ore por mí porque me encontré un conocido de hace muchos años y me dijo que me andaba buscando porque me va a pasar algo catastrófico, estaba una maldición sobre mí y ya no puedo ni dormir. Le dije: ¿y usted qué se la cree? ¿No sabe que el diablo es mentiroso y padre de mentira? Pero ¿qué pasa? La gente le cree más al diablo que a Dios. Si usted se encuentra una persona en la calle y le dice: a ver, es que siento que te va a ir mal, y uno te empieza a sugestionarse, ¿no? Empieza a sugestionar, sí, y todo coincide, ¿verdad? Es que me dijeron que me va a ir mal, y me empiezan a ir las cosas mal, ¿sí? Dios nos dio poder contra el diablo. Amén. Usted y yo no le debemos temer a Satanás por ningún motivo. Él es un ser derrotado. Amén. Y además el infierno fue creado para Satanás y para sus ángeles, no para los seres humanos. Usted dirá: entonces ¿por qué los seres humanos van al infierno? Pues de voluntad, van siguiendo el diablo. Pero no era para ellos, no era para los seres humanos. Entonces nosotros tenemos poder contra el diablo. Usted y yo ya no le debemos de temer a la brujería, a la hechicería, a los amarres y los mal puestos y todas esas cosas, ¿verdad? Que hay. Usted no les debe de temer, porque nosotros tenemos poder contra el diablo a través de Jesús. Amén. Que resucitó. El poder de la resurrección que nos da a nosotros poder, porque dice que lo dio por dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Usted es parte de la iglesia? Amén. Entonces usted es parte de los herederos del poder de la resurrección. Amén. Del poder de la resurrección. Es bien interesante, hermanos, poder ver todo lo que Dios nos ha dado, nos ha concedido a través del poder de la resurrección. Amén. Si usted le tiene miedo al diablo, es porque no ha conocido el poder de Dios. Cuando la gente me dice que tiene temor del diablo, le digo: mire, vamos a usar nada más la lógica, ni usamos la palabra siquiera. ¿Usted cree que Dios es creador? Sí. Pues el diablo es criatura. ¿Y quién tiene más poder? ¿El creador o la criatura? El creador. Entonces nada más con la lógica sabemos que el diablo no tiene más poder del que se le da, ¿sí? A veces nosotros se lo damos, pero a veces Dios permite cosas, ¿verdad? Que, como lo hizo con Job, que Dios le permitió tocar a Job en ciertas áreas, desde luego, ¿verdad? ¿Sí?
El diablo no va a hacer nada que Dios no le permita, hermanos. Amén. Y si nosotros estamos, dice aquí, sentados en lugares celestiales con Cristo, entonces no tenemos que tener temor al diablo, ¿sí? Porque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Cristo vino para darnos vida y dárnosla ¿cómo? En la abundancia. Y la cuarta cosa, y la última que voy a hablar hoy, es que la resurrección, el poder de la resurrección de Cristo nos da a nosotros también poder contra la muerte. ¿Cuántos saben que ustedes y yo somos los verdaderos inmortales? Amén. Los verdaderos inmortales. ¿Por qué? Porque dijo Jesucristo que el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Sí? Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 al 57. Dice así, Primera de Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano que ha conocido el poder de la resurrección ya no le teme a la muerte. La muerte física tiene que llegar tarde o temprano, ¿verdad? Todos nos vamos a morir. No sabemos cómo ni cuándo, pero sí nos vamos a morir, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Sin embargo, sabemos que no quedamos ahí, ¿verdad? Muere nuestro cuerpo, pero nosotros seguimos vivos. Seguimos vivos, ¿sí? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque la paga del pecado era la paga del pecado. Entonces el aguijón de la muerte era el pecado. ¿Qué entendemos por aguijón? ¿Qué entendemos por aguijón? Una enfermedad que tal vez que la tenemos, pero no sabemos cómo se va a desaparecer. Sí, pero literalmente, ¿qué es un aguijón? Es lo que depositan algunos animales, ¿verdad? Serpientes, alacranes, lo que sea, mortales. Un aguijón, pues ese aguijón era el pecado. Pero ¿quién quitó ese aguijón? Cristo. Y nos da a nosotros la victoria. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, nos las da. Usted y yo tenemos victoria sobre la muerte. Cuando Job estaba casi para morirse por tanta prueba que estaba teniendo en su cuerpo y en su vida, él decía, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y aún del polvo me levantará. Como diciendo, no me importa mi carne, no me importa mi cuerpo, porque yo no soy este cuerpo, ¿sí? Yo no soy este cuerpo. Yo voy a experimentar la vida eterna. Amén. Amén. La estoy experimentando, porque dice la palabra de Dios que el que cree en Jesús tiene, no tendrá, tiene vida eterna. Y cuando nosotros estamos conscientes de que Jesucristo es el que nos comparte su victoria, entonces nosotros vemos que eso es gracias al poder de su resurrección. Y no solamente nos da la victoria, nos hace más que vencedores. Más que vencedores. Esta frase, más que vencedores, es una frase que nosotros debemos de entender claramente, y siempre la hemos ilustrado con alguien que pelea por algo. Por ejemplo, un boxeador. Un boxeador que se sube al ring tiene que entrenar, tiene que recibir golpes, ¿verdad? Tiene que recibir heridas en su cuerpo. ¿Cómo terminan los boxeadores? Hinchados, a veces hasta con la nariz así toda chueca. Y bueno, cuando termina su pelea, les dan su cheque cuando ganan, ¿verdad? Le dan un cheque, porque ellos fueron los vencedores. Pero cuando ese boxeador llega a su casa con su esposa le dice, a ver el cheque. Y la esposa recibe el cheque, y la esposa pasa a ser más que vencedora.
porque ella no peleó, no se subió al ring, no recibió golpes, no recibió nada y recibió el dinero. Pues así es la iglesia. Cristo sufrió en la cruz el menosprecio, el ser puesto en una cruz como un maldito, porque era una maldición el que moría en una cruz, era maldito. Pero ahora nos dice: yo te comparto la victoria, nos dice a la iglesia. Amén. Entonces por eso somos no solamente vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, cuando nosotros somos más que vencedores, podemos decir lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 del verso 1 al 4. Romanos capítulo 6 del verso 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces la vida nueva es una vida de resurrección. Amén. La vida de resurrección. Y el apóstol Pablo, con toda la de la ley, puede decir: pues ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado, ni lo no creado me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces volvemos al versículo que tomamos como base, que es Filipenses capítulo 3 versículo 10. Filipenses capítulo 3 versículo 10, que dice así: a fin de conocerle. A fin de conocerle. Qué importante que usted y yo conozcamos al Cristo que nos salvó, al Cristo que estamos sirviendo, al Cristo que estamos adorando. Entre más le conocemos, dice una canción cristiana, ¿no? Dice: de gloria en gloria te veo, y entre más te conozco, quiero saber más de ti. Quiero saber más de ti. A fin de conocerle, ¿verdad? A fin de conocerle. Y dice el poder de su resurrección. Hoy hemos hablado del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Cuando usted padezca algo, no se queje, piense: Cristo padeció más. Cristo padeció más, pero Él ya padeció por mí, para que yo no tenga que padecer. Entonces mejor le entrego mi padecimiento, ¿no? ¿Sí? Le entrego mi padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pero si somos semejantes a Él en su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Porque todos, cristianos y no cristianos, van a resucitar, o vamos a resucitar algún día. Amén. Todos vamos a resucitar, pero unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero todos vamos a resucitar, absolutamente todos. Pero nosotros tenemos la bendición de conocer el poder de la resurrección. Amén. ¿Están despiertos o ya se durmieron otra vez? Yo sé que se desmañanaron, pero gracias por hacer tu esfuerzo. Ahora vamos a recapitular para que todos entremos en onda, dicen por ahí los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué se necesita para poder experimentar el poder de la resurrección? Dijimos 4 cosas, ¿verdad? Morir al pecado, ser sepultados, es decir, consagrados, obedecer a la voz de Dios, y tercero, ser obediente. más bien, escuchar la voz de Dios y ser obediente. Si hacemos estas 4 cosas, estamos preparados para poder experimentar el poder de Dios. ¿Y en qué cosas vimos que podemos experimentar el poder de Dios? En la salvación, la sanidad física, nos da poder contra el diablo y contra la muerte. El que cree en Jesús no morirá eternamente. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces somos eternos, ¿verdad? Somos eternos. Dice la Biblia que el hombre no entiende que Dios ha puesto eternidad
en el corazón de los seres humanos. Cuando entendemos eso, entendemos que Dios quiere que tengamos un corazón sano, no solamente espiritual, sino también físico, ¿eh? ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que dice que ya tienes la edad de que tu presión y todo eso en tu corazón. ¿Y cuántos años tenía Matusalén? Con el mismo corazón, ¿ah? ¿O tuvo algún trasplante de corazón Matusalén? Con el mismo corazón más de 900 años vivió. Y no vivió más a causa del pecado, pero Dios tenía en mente que fuéramos eternos. Entonces hizo el corazón para que fuera eterno, pero como no lo cuidamos, ¿no? Pero el corazón que Dios puso en nosotros tiene eternidad también. La idea de Dios al crear a Adán y Eva y a todo antes del pecado era que fueran eternos, pero el pecado trajo la muerte. Pero Jesús con la resurrección venció la muerte. ¿Amén? Amén. Venció la muerte y nos comparte su victoria. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Yo quisiera escuchar 4 testimonios breves, de 1 minuto, 2 minutos, no tienen que ser muy largos. Esos testimonios que vayan dirigidos a que si usted ha experimentado el poder de la resurrección de alguna manera, por ejemplo, Dios nos sanó de algo sobrenaturalmente, Dios nos salvó de las garras del diablo, otros Dios nos liberó de la brujería. Aquí tuvimos un hermano que era santero, ¿verdad? ¿Sí? Y Dios nos liberó de ahí. Esa santería que está muy de moda hoy, ¿verdad? Que no es otra cosa que obra del diablo. Dice que este hermano que Dios nos salvó de la santería hasta mató a su hermana en un rito, literalmente la mató físicamente. Estaba tan arrepentido y una cargo de conciencia todo el tiempo, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, que usted ha podido experimentar el poder de la resurrección al ser rescatado de las garras de la muerte. Si usted estuvo a punto de morir y Dios lo rescató, a ver, ¿alguien quiere darnos un testimonio breve? No tiene que pasar aquí, nada más se levanta ahí y diga, hermano, Buenos días. Yo tuve COVID. pásalo por aquí para que salgas en la transmisión mejor. Sí, para que también los que están viendo sepan de quién se trata. Hola, buenos días. Les amo en el amor de Cristo. A mí me dio COVID y me comenta mi esposa y mi hija que yo estaba muerto y que empezaron a hacer un montón de cosas, a moverme, y yo clamaba en mi corazón y yo le decía, ¿dónde estás, Señor? Prepara mi corazón, prepara mi vida, Señor. Yo sé que voy contigo porque te acepté como mi Señor y mi Salvador, pero no oía nada, no sentía nada. Yo lloraba por dentro porque le decía, ¿dónde estás? Yo quiero oír tu voz, quiero ver tu camino, pero no pasaba nada, no sentía nada. Y cuando desperté, mi esposa y mi hija estaban muy preocupados y me dijeron que yo estaba muerto. Y reacciono después de unos 15 días que me pongo a platicar con mi Señor Padre y le digo, Señor, la verdad no sé qué pasó, pero te digo la verdad, Señor, yo no te sentía. Yo quería sentir algo, pero no sentía nada. Pero ahora me doy cuenta, mi Dios, que usted es grande y es poderoso, mi Padre, porque algo tiene para mí que me permitió estar aquí. Yo escuchaba o leía a Pablo que decía, no sé si irme o quedarme. Y yo le decía, Señor, la verdad es que las situaciones no las sentimos nosotros o no las proporcionamos nosotros, sino es usted, mi Señor Padre, y le agradezco. Yo me hubiera querido ir con usted, pero algo tengo que hacer aquí y yo quiero que usted me ayude. Y hermanos, la verdad es que yo cuando me pongo a pensar, yo digo, qué rápido es la muerte, tan sencillo. Mucha gente piensa que voy a
hacer lo que quiera en este mundo y antes de morir me voy a arrepentir. Y yo decía, no se puede, no es cierto, no tenemos conciencia, no hay nada, hermanos, de veras. Pero gracias al Señor porque Él nos ha dado la oportunidad de aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Le doy toda la gloria a mi Padre. Gracias, hermanos. Gracias a Dios por ese milagro. ¿Y qué querías, hermano? ¿Quedarte o irte? Yo quería irme. La verdad, yo quería irme. Bueno, Dios le permitió quedarse porque tiene todavía una condición para él, ¿verdad? Muy bien, qué tremendo, es impactante. Sí, yo creo que todos somos sobrevivientes del COVID, ¿no? Sí. Todos, de alguna manera. Amén. Y estamos agradecidos porque pues, fue por el poder de su resurrección, ¿verdad? Hemos resucitado literalmente. Y tengo un amigo pastor que estuvo casi 2 meses entubado y Dios le volvió a la vida y está como si nada, predicando otra vez, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Un testimonio del poder de la resurrección de Jesús en su cuerpo, en su liberación. Tal vez Dios lo liberó del vicio, ¿verdad? Porque ese es el poder de su resurrección, ¿verdad? Nos da poder sobre el pecado, sobre la vida pasada. ¿Nadie más? No todos de a montón, ¿verdad? Nada más uno por uno. Bueno, aquí está mi hermano Armando, que también Dios hizo un milagro en él, ¿verdad? Yo veo como que quiere pasar y Sí. ya está aquí. Buenos días, hermanos, bendiciones. Bueno, ya la vez anterior di mi testimonio de lo que Dios hace. Yo tuve cálculos renales muy grandes y experimenté la muerte, como dice mi hermano Seas. Es una cosa espantosa el tema de los cálculos renales. Dicen los médicos que es como cuando una mujer se va a aliviar. Es un dolor muy intenso. Entonces, en tiempos de pandemia a mí me dio el cálculo renal y no tuve en dónde me pudieran atender porque los hospitales solo atendían COVID y los demás estaban cerrados por el mismo tema, ¿no? Sentí la muerte, me fui a casa, no encontré en dónde me atendieran. Sin embargo, experimenté la muerte en el dolor, pero experimenté la vida porque Dios escucha la oración de sus santos. De tal manera que los cálculos desaparecieron, eran de 3.5 milímetros, o sea, estaban atorados en el conducto. No podía, con todo respeto, no podía hacer pipí. Sin embargo, el Señor liberó mi cuerpo de esa angustia que tenía. Los cálculos desaparecieron. Médicamente regresé con el doctor que me hizo es como una radiografía, no sé el concepto científico. Sin embargo, yo veía ahí en esa radiografía los cálculos, pues hermanos, desaparecieron. El médico decía, ¿no sabes qué pasó? Que se equivocaron y te dieron otros papeles, tú no tienes nada. Entonces yo le doy gracias a Dios por ese milagro que hizo en mi vida. Primero de darme dolor, de sentir muerte, y sin embargo Él escuchó mi clamor. Y ahora estoy aquí sano. Mis riñones están como de bebé. Gloria al Señor. Qué milagro, ¿verdad? ¿Quién más? Sí, yo quiero hablar del testimonio de que he experimentado el poder de la resurrección. ¿Nadie más? A ver, anímense. Todos estos testimonios nos ayudan a poder poner en marcha nuestra fe, ¿verdad? Y saber que Dios puede hacer grandes cosas. Amén. ¿Nadie más? Nuestra hermana Lolita. Otro milagro, ¿verdad? Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, Dios ha hecho muchos milagros en mi vida, pero uno que vi muy de cerca hace poco, el último, fue de una tía política, esposa de mi tío. Ella estuvo entubada, igual como dice el pastor, como 1 mes, y pues ya saben, es cuando nos acordamos de Dios, ¿verdad? Ellos pues no son cristianos, a su manera creen en Dios, pero sin embargo nosotros estuvimos orando, pidiéndole al pastor que nos ayudara en oración, y después de 1 mes, pues vimos el milagro, hermanos. Y mi esposo siempre le mandaba en las mañanas, les mandaba una alabanza,
con palabras de ánimo, de esperanza, ¿verdad? Y hace un poquito más de un mes fuimos a visitarla, y pues yo hablaba con ella y le decía a ella que qué sentía. Y sí, como dice el hermano, dice ella, no sentía yo nada. Yo sentía pues que estaba dormida, yo no sentía nada. Simplemente dice, no sé si en sueños o qué, dice, yo oía una alabanza, dice, una canción de Dios, y me le empezó a decir cuál era. Y pues era una de las que mi esposo siempre le mandaba, Él me levantará. Y pues yo le doy gracias a Dios, le dije, pues fue Dios el que te levantó, ahora tienes que darle la gloria y la honra, ¿verdad? Y pues muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Gracias por compartir, hermana. Pues vamos a aprendernos este texto. Nos aprendemos este texto para que usted lo recuerde como un día especial hoy, el día de la resurrección. Dice así, todos unidos: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Otra vez: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Vamos a decirlo una última vez y vamos a pedir a 3 personas que nos digan de memoria. ¿Está bien? A ver, ¿quién tiene mejor memoria ahorita en la mañana? Todos unidos: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. A ver, ¿quién se lo aprendió? ¿No? A fin de conocerle, la primera parte, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegamos a ser semejante a él en su muerte. Está bien práctico, ¿verdad? Fácil de decir.